Buenas tardes con todos y sean bienvenidos al webinar Factura Negociable, Retos, Oportunidades y Claves para un Cobro Efectivo, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción. Agradecemos su participación, cuyo objetivo es brindar información clave sobre el uso de la factura negociable Ley 29623, que es una herramienta esencial para mejorar la liquidez y asegurar el cobro de créditos en el sector. Antes de iniciar, les recordamos que pueden realizar sus consultas por escrito en la sección Q&A, ubicada en la parte inferior de sus pantallas. Los invitamos a participar activamente durante el desarrollo del evento. Sin más preámbulo, es un placer presentar a nuestro expositor, el doctor Jorge Armando Cayux Morón. Él es abogado con más de 35 años de experiencia en el ejercicio del derecho, especializado en derecho civil, procesal civil, arbitraje y derecho corporativo, y con sólidos conocimientos también en derecho tributario. Es magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica y actualmente doctorando en Derecho en la Universidad de Salamanca, España. A lo largo de su destacada trayectoria ha asesorado empresas nacionales e internacionales, entidades bancarias y organismos del sector público,
consolidando una amplia experiencia en la solución de controversias y asesoría empresarial. Bienvenido, doctor Cayux. Buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias, señorita Pamela, por la presentación. Bueno, nosotros somos un estudio que nos dedicamos a diversas ramas y entre las ramas interesantes justamente es la defensa corporativa y también la cobranza. En esta historia que tiene la factura electrónica negociable, yo la llamo así, la factura negociable, tendríamos como antecedente Antes que todo voy a presentar a las personas que me acompañan, perdón. Está el doctor Eduardo Herrera, que va a ser mi abogado interconsulta. Es un especialista en esta materia. Con él hemos ido hilvanando toda la historia en lo que respecta a la factura negociable desde su nacimiento. Y Manuel Aguirre, es también un profesional que tiene que ver con lo que es la estructura técnica del procedimiento frente a la SUNAT en lo que respecta a a la factura electrónica negociable. Hablando muy breve sobre la historia de la factura electrónica, tendríamos como antecedente la factura conformada, que muchas veces hay figuras en el derecho que los abogados intentamos tratar de llevarlas a la práctica, pero que luego no tienen esa receptividad por parte en general del público, de las empresas, y simplemente quedan ahí. La factura conformada era algo similar a la factura electrónica, pero no tuvo, más a pesar de estar en la ley de banca, no tuvo mucha acogida y quedó en letra. Podríamos decir también como la hipoteca inversa, que hace años existe, que es algo muy interesante, que se los voy a contar muy brevemente como un antecedente que hay en otros países. La hipoteca inversa es una hipoteca que prácticamente uno hipoteca y tiene como finalidad de que a la muerte de uno, bueno, el banco se cobre. Interesante. Yo hago la precisión que hablo para todo el público, no para abogados. Entonces, si hay un abogado entre los participantes, luego puede hacer una pregunta más técnica, ¿no? Entonces, prácticamente la hipoteca inversa es como se dice, vivir con el dinero de mi casa hasta que me muera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, luego tenemos esto de la factura electrónica negociable. Antes de pasar con las diapositivas, cuál es, cuál fue el objeto de la factura negociable? El objeto era promover a la pequeña y mediana empresa. Pero lo que se hizo al final la factura negociable fue un instrumento para que pudiera una persona, a partir de una factura, hacer un cobro más efectivo, volverla. ¿Y cómo hacer eso? Convertirla en un título valor. Esa era la cuestión principal. Entonces, este procedimiento al comienzo era con una factura física, la factura física, y se seguía un procedimiento notarial previo. Recuerdo yo que cuando íbamos a las notarías al inicio de la implementación de la ley, que a pesar de que tiene muchos años, recién se comenzó a implementar, si mal no recuerdo, en 2018 o 2019, teníamos que ir a notarías y convencerlas para que hagan este procedimiento previo y luego ir a través de una empresa intermediaria, que en ese entonces no había más de una o dos, los bancos no participaban, y a partir de eso generar lo que era el título valor a partir de una factura en ese momento física. Ahora esto ha cambiado y eso es lo que vamos a ver durante, durante la exposición y con lo que vamos a comenzar con la primera diapositiva y vamos a ir comentando lo que le estoy comentando en este momento. También cualquier cuestión adicional. A ver, la siguiente diapositiva, por favor, para ir un poco en orden. La factura negociable y su conversión a título valor. ¿Qué es la factura negociable? Bueno, la factura negociable es un título valor a la orden transmisible por endoso que se origine en la compra, venta u otras modalidades contractuales de transferencia de propiedad de bienes o en esta prestación de servicios e incorpore el derecho de crédito respecto del saldo de precio o contraprestación pactada por las partes. Quiero hablar en este punto sobre algo importante, porque sé que estoy con no solamente, no es abogado, sino tengo a empresarios
sean personas jurídicas, representantes o personas naturales. La factura se la ve muchas veces con la distancia. Dicen, pero yo no emito facturas, pero a mí me emiten facturas. Entonces, esto no es solamente para los que emiten facturas, que es un instrumento interesante, sino para los que reciben facturas. O sea, para los que emiten facturas es una gran ventaja. Para los que recepcionan facturas de cobro es un riesgo. Entonces, este procedimiento sirve para todos. Y para los que no emiten facturas, pueden llegar a decir, ¿y si no? ¿Y podría yo emitirle factura a una persona natural? ¿Qué tanto podría emitir una factura si es conveniente? Bueno, si tiene RUC, o le puedo decir que saque un RUC, es bastante conveniente. Claro está que ahí hay unos temas que tienen que ver con lo que es la sociedad gananciales, o sea, cuando es casado, la persona que firma y otras cosas, pero son cuestiones prácticas. Entonces, esto es lo que esta reflexión me trae, esta primera parte. La factura negociable es un título de valor a la orden transferible mediante endoso por anotación en cuenta en una institución de compensación y liquidación de valores, función actualmente desempeña Cavalli. Esto es lo que reduce lo que vamos a explicar en toda esta exposición. La factura negociable es un título valor. Para decirlo en términos prácticos, es como una letra, es como un pagaré y tiene unas impresionantes ventajas. ¿Por qué? Porque ese título valor, cuando se emite, y si sea como título valor, y sea, luego vamos a ver cómo es que a veces no se puede convertir en título valor, se cobran los intereses compensatorios y moratorios máximos que permite la ley. A diferencia de cuando uno emite una factura y tiene que irse a un procedimiento largo, donde solamente se cobran los intereses legales que son irrisorios. No, y acá lo que habla esta institución de compensación y liquidación de valores Cavalli, que es la única, es la institución que nos da el título valor. Luego de hacer el procedimiento, ella nos da una constancia de titularidad, que lo vamos a ver, que es el título valor, cómo la factura electrónica se convierte a título valor a partir de lo que es ahora la factura electrónica, porque la factura electrónica no existía antes, ahora ya hay un procedimiento, ya hay un formato, y la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, tiene un papel importantísimo en la emisión y la conversión de esta factura para que luego pueda, o sea, pueda de una manera reclamarse como título de valor en la vía judicial si es necesario. Sigamos, por favor, Manuel. Presunción de conformidad. Cuando se emite una factura electrónica, este sigue un procedimiento a la SUNAT, ante la SUNAT. O sea, yo emito la factura y pongo un plazo. Ojo, aquí hay un detalle muy importante. La factura electrónica tiene que tener un plazo, la factura negociable electrónica, porque si no tiene un plazo, se supone que la van a pagar inmediatamente, la están pagando. Entonces no es necesario todo este procedimiento, porque se supone que puede negociarse, no es que se va a negociar, sino que cuando es negociable es una factura que se puede negociar. Entonces está sujeto a un plazo, 2 días, 3 días, 5 días, pero obviamente el plazo que tiene legalmente para hacerla valer es como un protesto, tiene que ser 8 días. Entonces, vamos a lo que dice el primer punto. Para dar conformidad o disconformidad respecto a la factura o del servicio de recibo de honorarios electrónico, porque también sirve para un recibo de honorarios, experiencia que no tengo particularmente, pero sí puede servir. El adquiriente del bien o usuario del servicio tiene un plazo por única vez y no prorrogable de 8 días calendarios computados desde la fecha en que dicha emisión haya sido puesta a disposición de este. ¿Disposición de quién? Del deudor y de la SUNAT. Entonces, ¿qué sucede aquí? A través de un sistema que lo va a explicar al final de la exposición, Manuel, la SUNAT comunica en este momento, o sea, le comunica al deudor, o sea, de una manera que dé su conformidad o su disconformidad respecto a la factura. Y yo les digo, ¿ustedes creen que los contadores dicen, yo tengo un excelente contador? Yo estoy seguro que lo hace.
No voy a decir los nombres por un respeto a las empresas a las cuales patrocinamos, pero yo tengo una experiencia tanto de cobro como de defensa. Y no se imaginan las empresas y los contadores que no tienen un control respecto a ello. El contador muchas veces ha tenido que ser asesorado, patrocinado por una persona de mi estudio para que verifique ese procedimiento, cómo lo debe hacer. Situación que en este momento ustedes no van a tener necesidad porque se les va a dar una explicación muy somera, pero suficiente que con su contador pueden verificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La SUNAT emite si a ustedes les emiten, por ejemplo, una factura, el contador tiene que verificar y tiene que poner su disconformidad. O sea, si no pone, o sea, si no pone, tiene que poner su disconformidad, porque si no hay una presunción, el silencio del deudor implica aceptación. No es al revés, sino que el silencio ya implica aceptación. Por eso es la presunción de conformidad. Entonces, ¿qué sucede cuando se manifiesta una disconformidad? Cuando se manifiesta una disconformidad mediante oposición, el emisor de la factura conserva la posibilidad de accionar por la vía ordinaria. En tal caso, si la deuda resulta legítima, podrá reclamar el pago del doble del monto correspondiente. O sea, imagínense, o sea, no solamente hay la primera, o sea, la primera posibilidad es de que ustedes puedan convertir su deuda en un título valor si es que en su debido momento el deudor no le da disconformidad, no se opone a la factura emitida, sino que si da una disconformidad, obviamente que ustedes van a tener que acudir al Poder Judicial como lo hace cualquiera, con los plazos, por decir eternos de alguna palabra, pero van a tener la posibilidad también de pedir una sanción, una penalidad que es equivalente al monto que está debiendo, más los intereses compensatorios y moratorios máximos respecto a la factura. O sea, esto hace de que un deudor legítimo, ¿no? No un deudor ilegítimo, un deudor lo piense dos veces. Entonces diga, voy a someterme al pago del doble, aunque sea que me more 2, 3 años en el proceso judicial. Entonces, se dan cuenta de la ventaja que hay en lo que respecta a la factura electrónica negociable. En este momento, y esto quiero traer a colación, eh, la factura electrónica está en el mercado. Los jueces ya la conocen. Hace 4 años era difícil admitir una demanda. Ahora la admiten y los abogados ya la conocen. Muchos abogados, no todos, pero la conocen. No tan bien, pero la conocen. Entonces, veamos, es una situación que nos debe poner en alerta, más que nada también para a las empresas que reciben facturas. Entonces, tenemos el procedimiento para dar conformidad y también cuando se manifiesta la disconformidad, cuando el contador sabe, pero también cuando el contador simplemente quiere dar disconformidad a todas, ya también sabe a qué tiene que someterse. Pasa, por favor, a la siguiente diapositiva. Esto ya se los dije, ¿no? El proveedor legítimo tenedor que resulte perjudicado por una oposición fundada podrá exigir el pago del saldo insoluto de la factura negociable, así como una indemnización equivalente a dicho saldo, más el interés convencional calculado sobre esa suma por el periodo comprendido entre la fecha de vencimiento y la cancelación del saldo insoluto. Creo que esto ya se lo comenté en el segundo punto. Esta es una consecuencia de que en línea a partir de la clave sol, uno plantee la oposición y no tenga razón suficiente para hacerla. A ver, por favor, la siguiente diapositiva. Esto es para ilustración. Esta es la constancia de inscripción de titularidad que nos da Cavalli cuando hemos convertido una factura electrónica, la factura electrónica que todos usamos,
en un título valor. Con esta constancia de inscripción, uno va al Poder Judicial y el Poder Judicial actúa como si fuera una letra, como si fuera un pagaré. Es decir, puede embargar las cuentas, puede embargar los inmuebles de manera inmediata sin necesidad de un proceso previo, de un proceso judicial previo o de una sentencia. Esa es la letra de la factura electrónica, por decirlo de alguna manera más sencilla, ¿no? Para que la conozcan. Sigamos, Manuel. Oportunidades y riesgos de las facturas negociables. A ver, sigamos. Las facturas negociables constituyen una herramienta legal que permite realizar cobros a nivel judicial mediante procedimientos más ágiles, ya que adquieren la condición de título valor. Esto ya se los comenté. El procedimiento en un proceso de ejecución que se lleva ante juzgados especializados comerciales es un procedimiento más célere. Yo no digo, por ahí, yo no digo que demore días, pero ya tengo una deuda asegurada y permite una negociación. La verdad, en la experiencia personal y en la experiencia del estudio, los casos que hemos tenido con facturas negociables, cuando hemos estado en la parte acreedora, han sido muy satisfactorios. Entonces, entendemos de que es importante publicitar esto, pero también publicitarlo a nivel del que no es deudor, pero se siente que puede ser atacado también con facturas que no corresponden, facturas fraudulentas, ¿no? Y eso es algo muy importante que lo vamos a ver después. Además, una vez efectuada la conversión a título valor, los intereses a cobrar deberán corresponder a las tasas máximas permitidas por el Banco Central de Reserva del Perú. Esto es algo muy importante. Lo que a veces a uno desanima de ir al Poder Judicial por una deuda de 2.000, 3.000 soles, voy a hablar del pequeño comerciante, es justamente la tasa de interés y el monto de la deuda. Si bien la conversión a título valor, los que son la parte intermedia, no he precisado este tema, pero se lo voy a decir en este momento. El procedimiento de conversión no es un procedimiento que se haga de una manera SUNAT y yo voy a Cavalli. No. Solamente hay entidades que tienen la posibilidad de acceder a Cavalli. ¿Por qué? Porque ellos hacen las anotaciones. En las anotaciones, convertirla en un bien inmaterial. ¿No? Un bien inmaterial que sea un título valor. Entonces, hay entidades, no voy a hacer propaganda, pero más allá de eso hay entidades intermediarias que están permitidas para ello y también las entidades financieras, los bancos. Nosotros conocemos algunas que manejamos, pero son más que nada los que se dedican al factoring, porque esta herramienta no solamente sirve para convertirla a título valor, sino que uno puede endosarla. Y es igual que una letra, lo endosan a un tercero y el tercero la cobra y a él no le interesa si es que realmente la deuda es verdadera o no. Por eso el peligro, y eso lo vamos a ver después. Entonces, estas son las ventajas o ¿no? Las oportunidades que tenemos. Ahora, continuamos con la posterior diapositiva, por favor. Riesgos. El procedimiento de conversión de las facturas negociables, si bien representa una ventaja significativa para las empresas y proveedores al facilitar el financiamiento del cobro de deudas, también puede conllevar ciertos riesgos si no se adoptan las precauciones necesarias. Ya hemos dicho por qué. En caso de que se emita la factura sin sustento a nombre de una empresa, a tu nombre, la cual incluso podría ser endosada, es fundamental que las personas y entidades revisen periódicamente la plataforma de la SUNAT, pues esto permite verificar que no se haya metido ninguna factura negociable en su nombre sin su conocimiento. Esta primera parte lo voy a ejemplificar un poco. Vamos a suponer que una empresa importante recibe una factura y su contador no le da disconformidad, no le da la oposición. Y luego este supuesto acreedor lo endosa a un tercero. El tercero, a quien se lo endosa, va y le cobra a la empresa. Y a él no le interesa que la deuda no sea legítima. Se va a tener que pagar, salvo que se recurra a la vía penal para establecer este contubernio.
Nosotros hemos tenido casos a nivel de defensa de corporaciones importantes, aunque ustedes no lo crean, porque muchos dicen que tienen un excelente contador, pero hay este suceso. Entonces, ¿qué pasa? Que emiten la factura electrónica y no la advierten. Y luego algo que debe llevarse a juicio, o sea, que es una controversia entre dos empresas, se vuelve un proceso ejecutivo donde el otro tiene la presunción que le deben cuando la otra parte realmente el trabajo está mal hecho o no lo ha hecho, o lo ha hecho mal. Entonces, a partir de eso se genera un grave riesgo que hay que tener mucho cuidado. Nosotros, a través de ese descuido que se ha tenido un contador, hemos tenido que presentar una denuncia penal. Hemos tenido que presentar una, claro que uno dentro del proceso civil, el proceso ejecutivo puede ejercer los mecanismos de defensa, pero son más restringidos. Entonces uno se involucra en un problema si es que no toma en cuenta a tiempo esta situación respecto a una oposición oportuna. Por eso, el último punto, de detectarse una situación de este tipo, o sea, el contador o la persona a quien delega el contador, debe formularse la oposición dentro del plazo de 8 días, porque si no, puede darse el evento, los eventos que hemos dicho, y las consecuencias si van a tener que contratar lamentablemente a un abogado, ¿no? Es la última línea, pero somos a veces necesarios. Continúa, por favor. Manuel. Bueno, este es algo más sencillo, los mecanismos procesales de cobro de las facturas negociables. No estamos en un tema judicial ni nada, ni estamos para exponer abogados, pero estamos listos para responder cualquier tema que tenga que los abogados presentes quieran consultar. Para que se emita la factura a través del sistema SUNAT, o sea, la factura se tiene que emitir a través del sistema SUNAT, o sea, tiene que darse la disconformidad o la conformidad. Si se da la disconformidad, proceso ordinario, pero cobras el doble. Si se da si se da la conformidad presunta, título valor, ¿no? Depende de si ustedes reciben facturas o emitan facturas. En este caso, verán la conveniencia, pero también hay que tratar de no ser defraudados en ello. Que el adquirente del bien usuario de los servicios no haya consignado su oposición, como hemos dicho, a través de este servicio en línea del sistema de la SUNAT, es la clave SOL. Haber realizado el procedimiento de conversión de la factura comercial en una constancia de inscripción y titularidad. Eso ya lo hemos comentado, simplemente estamos reduciendo en unas conclusiones. Por favor, sobre el cobro de las facturas en la vía judicial. Para accionar judicialmente, lo principal es la conversión de la factura comercial a la factura negociable, siguiendo el procedimiento hasta su inscripción de encabale. No hay forma de cobrar una factura negociable si no se ha convertido, si no tienen ese título que le di. Y ese título se lo da Cavalli a través de una empresa intermediaria o a través de una entidad financiera, porque hasta ahora las entidades financieras, por ejemplo, y lo digo solamente como ejemplo, el banco de crédito que da ese servicio. Contar con una factura negociable permite al tenedor legítimo acceder al proceso único de ejecución. En este contexto, el acreedor puede solicitar medidas cautelares previas, como el embargo, para asegurar su cobro. Es decir, ustedes saben, y los que no saben, también se los comento, de que cuando hay un proceso de ejecución, uno puede embargar en la vía judicial y luego iniciar el proceso judicial. Es parte del proceso. A ver, ¿cuál es la siguiente diapositiva? Procedimiento de registro. Se registra de la factura en la plataforma ciudadana y verificación de conformidad. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, pero le voy a dar la palabra a Manuel Aguirre, que es, como le digo, un profesional que se ha vuelto un experto en lo que respecta a la inscripción de las facturas, este procedimiento tanto de una parte como de la otra. Entonces, él les va a explicar brevemente cómo es este procedimiento, porque no solamente quiero que lo vean desde un punto de vista teórico, no, aunque he tratado de ser lo más práctico posible, sino que vean el mecanismo de la SUNAT para que de una u otra forma tengan cómo hablarle al contador, si es el caso. Por favor, Manuel.
Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, por esta explicación tan clara sobre los fundamentos de la factura negociable. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Manuel Aguirre y mi labor esta tarde será llevar estos conceptos a la práctica, mostrarle, bueno, exactamente cómo se gestiona una factura negociable en la plataforma SUNAT que todos conocemos. Bueno, vamos a revisar paso a paso este procedimiento que convierte una factura común a un título de valor. En la siguiente diapositiva podemos, bueno, comenzamos aquí en la página SUNAT. Si nos fijamos en el camino, bueno, esto inicia en el menú para empresas, donde debemos localizar y acceder a la plataforma de confirmación de facturas electrónicas con la que está señalada en el cuadrito. Esta plataforma es el corazón del proceso, ¿por qué? Ya que es donde el adquiriente debe manifestar su conformidad o disconformidad con la factura. Una vez dentro de la plataforma, esta es la interfaz que encontraremos. Bueno, su función es demasiado crucial. Es el espacio donde el deudor acepta tácita o expresamente la obligación de pago. Bueno, como veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, si no hay una acción de su parte, la ley interpreta a nuestro favor. En un escenario donde el adquiriente rechaza la factura, la plataforma nos mostrará la siguiente pantalla que estamos viendo, bueno, una pantalla como esta. Detalladamente el motivo de la objeción. Es fundamental monitorear, como ya le explicó el doctor Jorge, que los contadores de cada empresa deberían realizarlo, bueno, aunque sea una vez al día, revisarlo. Estos estados, ya que un rechazo detiene el proceso de conversión y requiere una acción correctiva inmediatamente por parte del proveedor. En el siguiente pantallazo, con una factura después de 8 días de calendario, se da conformidad presunta dentro del plazo. Pero sí, por el contrario, el adquiriente no realiza ninguna acción en 8 días calendarios, la plataforma automáticamente aplica la conformidad presunta. El término llamado es presunta, porque si una persona automáticamente le da conformidad, ya cambiaría el término, no sería presunta, sino sería una conformidad expresa. Bueno, como vemos en este pantallazo, la factura queda registrada como conforme, lo que constituye el paso fundamental para su transformación en un título valor y eventualmente en un instrumento de cobro judicial para futuros procesos. Para resumir, lo que hemos visto o lo que ha explicado el doctor, ese proceso digital que da ejecutiva, bueno, da ejecutiva a la factura, desde su ingreso al sistema, a la plataforma SUNAT, pasando por la ventana de confirmación del deudor, hasta la conformidad expresa o presunta que nos permite ejecutarla. Doctor Jorge, le devuelvo la palabra para que dé las conclusiones finales. Sí, muchas gracias. Bueno, todavía las conclusiones, todavía no las pongas, por favor. Miren, quiero dar la palabra. Manuel, quita las conclusiones aún. Ya, ok. Este, Eduardo, no sé si tú tienes Eduardo, como le digo, es un profesional que tiene mucha experiencia, ha andado conmigo en este tema. No sé si tienes algo que agregar al respecto sobre las normas o algo en particular, por favor. Y él también va a responder las preguntas conmigo. Sí, claro, Jorge, gracias por el pase. Buenas noches con todos. Luego de la exposición de Jorge y Manuel, pues eh, me permito las siguientes palabras, ¿no? Respecto a la factura negociable, se erige, se constituye hoy como el instrumento más simple para convertir ventas a crédito en liquidez inmediata, con reglas claras, plazos cortos y ejecución ágil, además de permitir una rápida recuperación de los créditos otorgados. En ese aspecto comentaré cuestiones adicionales de cómo funciona hoy, qué cambios y qué decisiones prácticas debemos tomar y podemos tomar para pretender la eficacia en estas decisiones corporativas, ya que nos acompañan seguramente profesionales de todo, de varias ramas eh, que interactúan en el mercado para la eficiencia de sus decisiones. ¿Qué es y por qué importa la factura negociable? Como ya se señaló por parte de Jorge, la factura negociable es un título valor que nace de la factura o un recibo por honorarios, eso que se desempeñan por el ejercicio de su profesión, y este título valor se puede transferir, es una cuestión fundamental, la transferencia, la negociabilidad de la factura, sin perjuicio de que ésta haya tenido una conformidad presunta o no. Esta factura tiene como una característica esencial que puede transmitirse y ser negociable. Incluso está prohibido, está proscrito
cualquier pacto que impida su negociabilidad. Y esto se hace a través de Cavalli, a través del sistema FactTrack en el que se registra por los terceros participantes, los terceros que suelen ser empresas de factoring, como ya lo señaló Jorge, o empresas del sistema financiero, sociedades agentes de bolsa, entre los participantes de Cavalli conforme a su reglamento. ¿Qué beneficios nos trae la factura negociable? Pues evidentemente mejora el flujo de caja, nos da un acceso al financiamiento sin los préstamos tradicionales y genera una mayor disciplina de pago en la cadena comercial. ¿Cómo funciona este proceso, este procedimiento de la factura negociable? Actualmente es un proceso 100% electrónico, lo que otorga mayor dinamismo a su ejecución y sus propios fines. Lo podemos resumir en 5 etapas. La primera es de la emisión electrónica de la factura o el recibo por honorarios, que tiene que tener una información mínima adicional a estas facturas comerciales, la factura tradicional que conocemos. Información como el domicilio del proveedor, el domicilio del adquirente, la fecha de vencimiento, el monto neto pendiente de pago y la fecha de pago. Esto, como segunda etapa, tiene que estar puesta a disposición en la plataforma de conformidad de SUNAT, que desde el 17 de diciembre del año 2021 se constituye como el único medio por el cual se traslada esta factura comercial al adquirente del servicio para el inicio del cómputo del plazo de los 8 días calendarios, pues en ese plazo tiene la facultad de señalar la conformidad o la disconformidad en el sistema. Como ya se señaló, si no hay una conformidad, si no hay una disconformidad, se entiende la conformidad presunta. La disconformidad, para detallar un poco más, solo puede ser por el plazo de pago acordado, el monto neto pendiente de pago y un reclamo respecto de los bienes adquiridos o los servicios prestados. Puede considerarse un cajón desastre respecto a la disconformidad que podemos tener respecto a este último punto sobre la idoneidad de los servicios o de los bienes adquiridos. Por eso es importante tener claro el manejo del sistema SUNAT, la clave SOL, y el registro diario, la supervisión diaria sobre la persona encargada en las empresas. La tercera etapa es el registro en Cavalli. Como sabemos, Cavalli es una institución de compensación y liquidación de valores que anota en cuenta, a cargo de un participante, estas facturas comerciales, que les permite transferir, cobrar y ejecutar las facturas, porque esta institución tiene una interconexión con SUNAT. El principio de trazabilidad implica que la información registrada en SUNAT la tenga esta institución, es decir, Cavalli. La ejecución de estas facturas es la cuarta etapa. En el caso en el que exista una conformidad expresa o presunta, estas facturas se pueden ejecutar por la vía judicial. Y en otro aspecto también importante, porque en un aspecto también importante, tenemos que el Ministerio de la Producción publica los incumplimientos sobre los incumplimientos que tienen los adquirentes respecto al pago de estas facturas. En ese supuesto, tenemos que, y cierro con estas palabras, la factura negociable ordena la relación entre el proveedor, el cliente, financia a quien vende, disciplina a quien compra y reduce el costo de capital del ecosistema de comercio. La clave, amigos, es que la conformidad oportuna más el registro en la institución de compensación Cavalli otorga una ejecución sin fricción de nuestras operaciones comerciales, y es lo que en buena cuenta puedo señalar como cuestiones adicionales a lo ya expresado. Jorge, te paso. Sí.
Ok, muchas gracias. Todavía no las conclusiones, vamos a ver, todavía no, Manuel. Manuel, vamos, por favor, si hay algunas preguntas, si están escritas o a través de lo que quieran, si tienen alguna inquietud, ¿no? Así es, doctor. Muchas gracias por la exposición, de verdad, súper interesante. También a los doctores que apoyaron, al doctor Eduardo y al doctor Manuel. Y vamos a empezar a absolver algunas consultas. Todavía no nos han dejado consultas por el chat, pero sí tenemos una mano levantada. Le voy a dar el micrófono a la señorita Caterine. Por favor, Caterine, adelante con tu pregunta. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Doctor Jorge, una consulta. De acuerdo a la exposición, ahí vi que cuando se debe emitir una factura normal, tiene que tener una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, porque es una factura del crédito. ¿Y qué pasaría si cuando yo he emitido la factura de emisión, le he puesto, digamos, el 1 de abril y le he puesto como que al contado, 1 de abril también? Esa factura también lo puedo a realizar este procedimiento a convertirla en una factura negociable. No, porque se supone que en ese momento le está pagando. La factura negociable es un documento de crédito, no es un documento que pueda convertirse en título de valor, igual que una letra, tiene que tener un plazo, ¿no? Algunos dicen, no hay todavía facturas a la vista, así que definí como las letras a la vista que emiten los bancos, ¿no? Que son las únicas entidades que pueden emitir. No, lamentablemente no se puede en ese caso. Solamente por eso es de que ahora es importante que las facturas sean a determinado plazo, aunque sea 2 días. Claro que hay que esperar los 8 que nos da la SUNAT, pero de todas maneras no corresponde en ese caso. Doctor, y ahora cuando había cuando ingresaron esto de la SUNAT, de la opción para rechazar una factura, solamente ahí se rechazan las facturas cuando están al crédito, ¿correcto? Así es, cuando están al crédito, o sea, puede ser días. Los abogados lo que usamos, o sea, muchas veces es le decimos, emítele una factura a 8 días, ¿no? Normalmente decimos el mismo plazo que da la SUNAT, ¿no? Eso es lo que sugerimos. Listo, doctor. Otra consulta. Después escuché que procedimiento cuando ya tenemos las facturas convertidas a facturas negociables, escuché algo que el banco de crédito como que hacía ese procedimiento, algo así le entendí. Sin embargo, yo cuando me he acercado al banco de crédito, me dijeron que no se podía, porque para que ellos puedan realizar o darme el dinero a través de las facturas que yo ya las he convertido a negociable, el deudor tenía que estar en un sistema y lo vieron a este deudor y dijeron que no. O sea, no, con ellos no podría hacer el cobro, ¿no? Porque al final ese es el objetivo, recuperar de nosotros la cobranza. Eh, es probable ello. Nosotros tenemos unos clientes que usaron el banco de crédito y nos dio la sorpresa porque yo la primera exposición que hice respecto a la factura negociable fue el banco de crédito, porque el banco de crédito es mi cliente. Entonces, cuando recién comenzaba esto, pero hay entidades, las entidades a las cuales puedes de todas maneras recurrir, pueden de todas maneras recurrir, es a las empresas que se dedican al factoring. Ellas de todas maneras te lo van a dar. Yo tengo un ejemplo y yo no tengo ninguna relación con ella, sino es la primera que se me viene, que yo no trabajo con ella, pero me suena, por ejemplo, Genera. Manuel, creo que tú conoces, Eduardo, tú conoces otra, o sea, Innova Eduardo, Factoring. ¿no? O Manuel, ¿tú Claro. no recuerdas la otra empresa, cómo se llama? Hay Innova varias empresas. Factoring se llama. ¿Ves? O sea, son varias empresas con las cuales se pueden trabajar de esa manera. Son Doctor, innumerables. Te estoy dando 2 ejemplos nada más, pero buscan en Google y, Factoring y esas y empresas se dedican y definitivamente los bancos son mucho más exquisitos, ¿no? Porque no se dedican al negocio de cobrar por este procedimiento. En cambio, a ellos lo que les interesa es que sea un crédito, ¿no? O sea, para negociar, para endosar. Pero sí existen y no hay esa limitación, con toda seguridad. doctora, pero sin embargo, yo he consultado dos instituciones o empresas que se dedican a esto del factoring y me dijeron que mis facturas no procedían porque lo mismo que casi el banco, ¿no? Que lo evaluaron a este cliente y me dijeron, no, ese como que no No es, es así. no, ajá, lo descartaron por X motivo, porque tienen una comisión y X cosas. Y en el otro también lo descartaron porque las facturas ya estaban vencidas. Facturas vencidas, no. Facturas que hayan seguido el procedimiento,
Sí, con toda seguridad. Este procedimiento funciona, con toda seguridad. La verdad que ese ya es un caso particular. Se tendría que ver por qué. Porque definitivamente que funciona, funciona y hace muchos años. ¿Me dejo entender? O sea, ya son. ¿Cuándo funciona esto? Casi automáticamente, hace 4 años, de manera automática. Antes había problemas, pero ahora todos lo conocen. O sea, las entidades de factoring son las que hacen negocio con esto. No hay forma de que no se conozca al respecto. Doctor, disculpen de las molestias. Es decir, por ejemplo, yo tengo una factura que que se va a vencer el 31 de octubre. O sea, yo tengo que convertirlo ya tengo que convertirlo en en una factura negociable para para poder presentar a una institución de factoring. Así funciona. Puede hacerlo, ya. Si ya le emitió, ya puede hacerlo. Es más, Pero, en las grandes compañías al comienzo recibían como RIMAC, recibía que también nuestros clientes recibían facturas de negociables y se sorprendían porque a veces se les vencía el plazo y no daban la disconformidad. Funciona, por supuesto que las hacen a un mes, a 2 meses y aparte de eso que a partir, estas facturas son sujeto de crédito, a partir de una factura que dada con la conformidad de una empresa de primera línea, quien ha emitido esa factura tiene un crédito, el banco le da crédito, le da dinero. Creo listo, que he doctor, gracias respondido a su pregunta. Muchas gracias, Esencial. Catherine. gracias, Le voy señorita. a dar el micrófono a la señorita Alicia Requena. Adelante, Alicia, con tu pregunta. Buenas tardes. Una consulta. Necesariamente la factura electrónica para que entre en este tema del factoring tiene que tener impreso la fecha de emisión y fecha de vencimiento. Y aparte, otra consulta, las empresas, las que ahora, como usted indica, que han salido un montón de empresas que ofrecen ese producto de financiar las facturas, están en la obligación de mandarle un comunicado al cliente, o sea, al que va a pagar la factura, indicando que le den la conformidad de que sí es una factura que tenemos como pendiente de pago o no es obligatorio ese trámite, esa comunicación. Es muy interesante esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque esa es la cuestión, que hubo problemas en la implementación durante los años de de la gestión que se ha tenido con el procedimiento. De hecho, que se exige que se comunique. Unas intermediarias exigen una carta notarial. Me refiero a las intermediarias, a las empresas de factoring o el banco. Otras exigen únicamente una comunicación por correo al deudor. Pero sucede que muchas veces con la comunicación de la SUNAT es suficiente. Sin embargo, de hecho que las empresas intermediarias cada vez ponen mayores requisitos. En este caso, hay problemas, pero normalmente debería ser, para mí, debería ser una carta notarial. Sin embargo, se está usando también el correo electrónico por algunas entidades. Es ese, pero ojo, hay dos momentos. Esa comunicación que se da a las empresas es luego de que se ha dado luego que se ha dado ya la conformidad. Y eso no va a evitar que el título ya se convierta en título valor. ¿Por qué? Porque lo principal es que no se haya dado la conformidad presunta, es decir, tienen que haber dado la disconformidad a través de la SUNAT, puesto que si no han dado la disconformidad, la carta que envíen va a ser simplemente una cuestión complementaria. Eduardo, si podrías complementar a eso al respecto, por favor, que tú conoces el procedimiento al detalle. Le digo porque Sí, un instante. Eduardo. Sí, Jorge, respecto al procedimiento, es necesaria la comunicación, pero esta comunicación es post haber tenido esta conformidad. Es decir, el plazo que establece la norma es el plazo de la plataforma SUNAT. Cuando se pone a disposición en esta plataforma que podemos ver en pantalla,
para que el adquirente pueda señalar su conformidad o disconformidad y de existir una conformidad o una conformidad presunta, ya el título o la factura comercial tiene la naturaleza del título valor. Por lo tanto, lo que la ley de factura negociable exige es que una vez anotado en cuenta, se le comunique al adquirente respecto a la anotación que tiene la naturaleza de esta comunicación. La anotación es el hecho que debe ser comunicado al adquirente. Por algunos medios, como señalaste, Jorge, sí, hay correos que están registrados porque también, y se señalaba en una pregunta anterior, algunos participantes y empresas tienen registrados datos en el sistema Cavalli, tipo correos electrónicos, o que es la mayoría de los casos, hay que enviarles una carta notarial o hay que precisar el correo electrónico del cliente o el adquirente a efectos de que este tercero participante le pueda comunicar el registro y la anotación en cuenta de esta factura comercial en el sistema FactTrack. Luego existe otra comunicación en la que ya señalado las consecuencias legales del incumplimiento, indica que la factura comercial, ya sea convertido hoy a un título valor, tiene el derecho expedito por parte del legítimo propietario, porque recordemos que esto es negociable, del legítimo y último propietario, de poder ejercer las acciones de cobro contra el adquirente. En ese caso, la respuesta es sí, hay una comunicación necesaria por vía legal de la que supervisa tanto el participante, estas empresas de factoring, o las empresas del sistema financiero, participantes Cavalli y Cavalli, como un sistema de transparencia de este procedimiento de desmaterialización de facturas. Así es post. Lo que vale es que se haya dado la conformidad o disconformidad a través del sistema en línea SUNAT. O sea, la Claro, comunicación no va a ser, la comunicación ya no va a impedir que se convierta en título valor. claro, lo que pasa que ahí lo que nosotros veíamos en la oficina era que este tema de la conformidad o disconformidad en la página SUNAT es para, como usted indica, si el servicio fue dado, ¿no? Si el material o que fue se compró, o sea, es la conformidad a la factura. Pero el tema de que lo negocien, que lo envíen a factoring, ese es, o sea, en mi trabajo nosotros hemos tenido casos de que una factura que la tenía que pagar al contado, la ingresaron a factoring. Yo me entero porque a mí me llegan las comunicaciones de Cavalli y en otro caso incluso negociaron facturas que ya las habíamos cancelado. Entonces yo creo que ahí como que pareciera que hay un tema, no sé, no sé si está legalmente escrito algo, porque como digo, ¿no? La conformidad se da a la factura, que eso estaría ok. El tema es darle el ok a que se negocie. No se necesita el ok para negociarla. Pero ¿y si ya están pagadas? ¿Qué es lo que nos pasó a Pero nosotros? ese es el problema. Ajá, El tema está de que la factura, ustedes lo que tienen que verificar es que esté, para que se negocie, obviamente que tiene que ver al sistema cabal y por eso tiene que ver, por eso son a plazos y hay un plazo. La claro, entidad, pero discúlpeme, déjeme sí. terminar. La entidad Cavalli Ajá. siempre va a comunicarle a usted al Pero ya día. estaban pagadas cuando Cavalli comunicó, o sea, las negociaron cuando ya No, estaban o pagadas. sea, son casos específicos, pero ojo, nuevamente, para que eso suceda ya, hay situaciones, siempre van a haber cuestiones extrañas, como le dije, este es un procedimiento de maduración, pero el Ujú. hecho está, primero, no es posible que le haya sucedido con facturas al contado, no es posible. El sistema no lo funciona, por eso a veces nosotros suponemos algo, pero no es posible. La zona del sistema no funciona con las facturas al contado. No funciona, eso no puede ser. Entonces, claro, me van a decir, no, pero sí me sucedió. Bueno, pues como le digo, tendría que haber pasado algo para que no, para que el sistema falle. Y por otro lado, el tema el sistema de SUNAT tiene un procedimiento
Yo no defiendo el procedimiento, tiene sus fallas, pero en general lo que debe hacerse es, de hecho, que hay fraude y también el procedimiento puede suceder. Ya esos son casos concretos a los cuales yo tendría que trascender. Lo que sí le puedo decir es de que sí hay una comunicación y de hecho que debe ser previa a la negocia, previa al pago. O sea, el Cavalli para que pueda, ejercer el derecho del nuevo acreedor, tiene que presentarlo antes de que venza la factura. Si no, no vale. Gracias. Sí, no se preocupe. Gracias, Alicia, por tu participación. Tenemos varias preguntas por escrito. Algunas ya se han resuelto durante estas dos intervenciones. Ahora me gustaría invitar a un último participante para que pueda hacer una pregunta. De repente el señor Humberto Soledad, que ha dejado por ahí una pregunta en el chat, o el señor Bernardo Feijó. Vamos a absorber una última pregunta, por favor. Les pido que puedan alzar la mano para poder cederles el micrófono. El señor Bernardo. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor, por el tiempo. Yo tenía, bueno, unas consultas escritas que creo que ya las ha respondido. El adquiriente, perdón, el adquiriente en este caso no necesita dar una conformidad para enviar la factura a Cavalli. Esa es mi primera pregunta, ¿correcto? El adquirente, perdón, dice que el adquirente en este caso, el que recibe la factura, en este caso, Co- a ver, Correcto. Si yo emito una factura, no necesito la conformidad de a quien se la emití para presentarla a Cavalli. Basta que sea... no necesita. Ok. Después, Solamente si es que hay una disconformidad, ¿no? Si hay claro, una no, disconformidad desde ya es luego, diferente. desde luego, desde luego. Es necesario que la condición de pago del comprobante, ya sea una factura o boleta, diga expresamente factura negociable o puede decir solamente crédito 30 días, crédito 45 días. La verdad que todas las facturas son negociables. Hay que seguir el Perfecto. procedimiento nomás. Ok. Y si como empresa proveedora, suponte, ya pasó en condición de pago en mi comprobante, salía 30 días y ya estoy en el día 31 y yo quisiera ponerle mayor, vamos a decir, mayor presión al cliente para que la pague, esa factura que ya tiene 31 días de crédito, se ha vencido por un día, ¿la puedo mandar a negociar a Cavalli? No, pero lo que nosotros normalmente hacemos ya es un tema de abogados. Ya. Lo que hacemos es le decimos anula la factura y emite otra y dale más Ok, plazo. ok, ya está claro. Claro, sí, o sea, al final, o sea, sí, efectivamente uno Sale salvaguarda mejor que estar con una factura e irse al Poder Judicial sin los con una beneficios factura que te da vencida. la conversión, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. Eso es todo, doctor. Le agradezco nuevamente. No, de nada, muchas gracias. Ok, Pamela, ¿estamos aquí? A ti. Creo que Pamela no está. Todavía no, Manuel, hay que esperar a Pamela. Acá está. Sí, entonces, no sé, si hemos terminado para llevar a las conclusiones. Sí, perdónenme, tuve un problema de conexión. Dígame Me usted parece que nomás. ya absolvieron la última pregunta. Quería solamente entrar para agradecerles la participación. Doctor, ha sido un gusto. Manuel, un gusto, de verdad. El tema súper interesante. Esperemos volverlos a tener en otra oportunidad para poder ahondar en el mismo tema, porque de verdad que han quedado muchas preguntas sobre la mesa. Muchas gracias por su participación. Lo mismo para los asistentes. Muchos nos están pidiendo la PPT. Vamos a tratar de compartirles la presentación, así como la grabación que lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Eh, no se olviden también de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos van a ubicar como Capeco Perú, donde van a encontrar siempre todas las capacitaciones que se vienen dictando, así como contenido de valor sobre el sector. Muchas gracias nuevamente, doctor Eduardo, Manuel, muchas gracias a todos y nada, espero volverlos a ver en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias, Pamela. Yo Muchas como gracias. palabras finales les puedo decir que las facturas negociables al convertirse en títulos de valores permiten una cobranza rápida y eficiente, resultando además ventajosas.
pues posibilitan el cobro de intereses compensatorios y moratorios hasta la tasa máximas permitidas por el BCR. Eso es algo impresionante que tienen las facturas negociables, como las letras que tienen esas letras chiquitas que dicen la tasa de interés máxima. No obstante, es importante prevenir el fraude en el uso de este mecanismo. Ojo, no solamente esto sirve para los que dicen yo no emito facturas, sino para los que reciben facturas. Es importante prevenir el fraude en el uso de este mecanismo. Muchas gracias a todos. Realmente publicitar este sistema para nosotros es muy importante. Buenas noches. Así es, buenas noches con todos. Hasta Buenas luego. noches, Pamela. Buenas noches con todos. Gracias.